Buenas tardes o buenos días. Soy el doctor Francisco Warner, que soy gastroenterólogo clínico. En la actualidad trabajo en Barcelona, en el Centro Médico Tecnon. Y agradezco mucho la invitación del doctor Guillermo Beita para participar en su congreso sobre microbiota y enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hablar si tiene evidencia y futuro el trasplante de microbiota fecal en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa. En primer lugar, quería comentarles que mm, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa eran ya muy frecuentes, sobre todo en el norte de Europa en los años 80, y también en Estados Unidos. Había muchos estudios hechos en la Clínica Mayo. Y el armamentario entonces incluía mucha cirugía. O sea, de hecho, los fármacos en aquel momento solamente estaba la cortisona, prácticamente no se utilizaba la azathioprina y todo dependía de cortisona y de la sulfasalazopirina, sobre todo es el precursor de lo que luego ha sido la mesalazina. Entonces los cirujanos tenían un papel importante. Y les cito dos trabajos de finales de los 90, de finales de los 80, principios de los 90, en que se destacaba "The enemy is within the fecal stream". Y esto era porque se hacía, cuando un paciente tenía una colitis ulcerosa que no respondía a la cortisona, se hacía una derivación poniendo una ileostomía, o sea que lo que el paciente comía y el tránsito salía por una bolsa de ileostomía y entonces el colon estaba en reposo y la colitis remitía. El problema venía que en el momento de reconstruir todo el tracto gastrointestinal volvía a haber normalmente una recidiva. Entonces, en este segundo estudio, que es de Peter Rutgers en Lovaina, ellos lo que hicieron era para intentar evitar la recidiva de la enfermedad cuando se reconstruía el tránsito intestinal. Probaron qué pasaba si los contenidos salían por la ileostomía, los esterilizaban y luego los metían en el colon. Y vieron que así no había recurrencia, con lo cual quedó claro que el problema era que las bacterias estaban de algún modo, otros productos, otros elementos vivos de la microbiota intestinal estaban estimulando las lesiones. Y esto quedó claro en estudios posteriores en esos años. Se vio que eh, por un lado, este es un estudio hecho en Alemania por Alexander Switinsky, en el que aquí se están tiñendo los leucocitos y se ve como los leucocitos en un paciente con colitis ulcerosa están poblando toda la mucosa y además están saliendo a la capa de moco, los leucocitos están fuera, están saliendo a luchar contra las bacterias, algo que no pasa en los normales, no se ven leucocitos en la capa de moco. Y a la vez, con esta tinción de color amarillo, que es una tinción de bacterias, se ve que cuando el epitelio se estropea por la inflamación, las bacterias tienden a penetrar. Y aquí se ven bacterias debajo de unas células epiteliales y ya estropeadas. O sea que hay claramente una inflamación relacionada con la colonización bacteriana. Pero también quedó claro que las bacterias no tenían la culpa, porque aparte de estos estudios que se hicieron de derivación y que eran muy efectivos, los antibióticos daban resultados muy regulares. Se ha utilizado mucho el metronidazol, como la ciprofloxacina, y se conseguían remisiones parciales, pero no eran grandes respuestas. En cambio, la inmunosupresión sí que ha sido muy efectiva. Y además, contra más inmunosupresión, mayor eficacia, desde los aminosalicilatos o la cortisona local, la budesonida, o los inmunosupresores como la cetoprina, el metotrexato, o últimamente los tratamientos biológicos que suprimen la respuesta inmune, tienen una gran eficacia para la curación de la mucosa. Si las bacterias fueran culpables, pasaría lo contrario. Al inmunosuprimir, la enfermedad se extendería aún más. Con lo cual, es verdad, las bacterias están estimulando la inflamación, pero la destrucción del tejido no es por culpa de las bacterias, sino por culpa
de la respuesta inflamatoria. Y esto quedó mucho más claro con un experimento que a mí me parece que fue crucial, hecho en 1998. Esto es una biopsia de tejido intestinal humano. En este caso era un tejido que obtenían de niños que no sobrevivían, eh, prematuros, niños prematuros que no sobrevivían, lo cultivaban, y si en el cultivo ponían TNF, el tumor necrosis factor alfa, se estimulaba una inflamación que se destruía todo el tejido. Pero si en el tejido ponían TNF y además un antagonista del receptor, o sea, el TNF no podía actuar sobre el receptor de las células inmunocompetentes, no había destrucción del tejido. Lo cual quiere decir que esta respuesta inflamatoria, y en particular el TNF, tenía mucha importancia para poner en marcha muchos de los problemas que son las metaloproteinasas. Hay una base, hay una matriz donde se enganchan todas las células epiteliales y el TNF pone en marcha metaloproteinasas que destruyen esta matriz, produce también coagulación, isquemia en las zonas. En aquel momento se hablaba que el Crohn podía ser una enfermedad isquémica, pero era la inflamación lo que generaba estas lesiones isquémicas. Aquí quedó claro que las bacterias estimulan la inflamación, pero la inflamación es quien destruye. En aquellos años nosotros hicimos unos experimentos con tejido de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso son pacientes con colitis ulcerosa, pacientes que se procede a una colectomía porque tienen una colitis ulcerosa muy seria, y entonces aprovechamos para hacer cultivo de los tejidos de este paciente en distintos pocillos. En un pocillo está el tejido del paciente solo, y aquí está con un probiótico, aquí está con el otro probiótico, otro probiótico, otro probiótico, y aquí está con una E. coli, que es una E. coli de la colección de la Universidad de Barcelona, no patógena, una coli normal y corriente que no tiene ninguna virulencia. Y mirábamos la secreción de citoquinas, y aquí les he puesto la de TNF-alfa, y se ve que efectivamente el E. coli, o sea, el tejido inflamado produce TNF-alfa, pero aún más si está en presencia de una E. coli normal que no es patógeno, que no está invadiendo. Pero en cambio hay otras bacterias que reducen esta producción de TNA-alfa. Y aquí esto es otro experimento en el que es un tejido de un paciente mucho más inflamado. Fíjense, la producción de este tejido es de casi 300 y pico picogramos por mililitro. Con el E. coli aún se estimula más, pero si está la L. casi o el L. casi y la L. coli a la vez, y la Escherichia coli a la vez, se suprime esta inflamación estimulada por el E. coli. Esto hizo pensar que los probióticos podían tener lugar, y de hecho se hicieron muchos estudios con probióticos. Los probióticos ayudan, ya saben ustedes que sobre todo en colitis ulcerosa ha habido algunos estudios positivos, sobre todo para mantenimiento, algunos también en inducir remisión, pero son en pacientes con no muy alta gravedad. Ha sido más interesante en niños ha habido mejores respuestas, y es interesante porque así se evita el uso de corticoides en estas edades o de inmunosupresores más potentes. Pero en fin, ustedes ya conocen que son útiles sobre todo cuando tenemos que dar antibióticos por otro motivo, pero no son un tratamiento que consiga grandes tasas de remisión, y solamente se hace en brotes moderados o leves, en general sobre todo en brotes leves. En aquella época empezamos a hacer también trasplantes de flora intestinal, trasplantes de flora intestinal, de material fecal, en un modelo en ratas que se inducía colitis por el DSS, que es el Sulfate Sodium. Es un modelo que entonces se utilizó mucho y sigue siendo conocido. Las ratas beben este compuesto en el agua de bebida, y este compuesto altera mucho la permeabilidad intestinal en el colon, y las bacterias van generando inflamación. Esto sería el control, que es la rata expuesta al DSS, y se ve que hay un nivel de lesión histológica, porque luego obteníamos el colon y se miraba
pues los abscesos de criptas, la destrucción del epitelio, etcétera, y se valoraba con un score que iba hasta 100. Y esto es, en blanco, es la MPO, la mieloperoxidasa, que es un modo de mirar la infiltración de leucocitos. O sea, hay mucha infiltración de leucocitos y hay mucha destrucción de la mucosa en este modelo, pero si las ratas estaban con inulina, la inulina es un prebiótico que hace que crezcan más las bifidobacterias, las lactobacilos, había una protección. O sea, que aunque había colitis, los scores son mucho menores y las lesiones son menores, o sea, hay menos mieloperoxidasa también. Entonces hicimos un experimento, porque como la inulina desaparece, pensamos, no será la inulina, sino los cambios que hace la inulina en la microbiota intestinal. Y hicimos otro experimento en el que estas son las ratas control, que están con DSS, están ratas con colitis, y estas son, las dos son dos grupos de ratas con colitis, pero a estos se les hacía un enema de trasplante de heces de una rata normal. Es una rata que no tiene colitis. Y esto también de una rata normal, sin colitis, pero que esta rata estaba tomando inulina. O sea, en esta rata estábamos haciendo que aumentaran las bifidobacterias y vimos que podíamos con estos enemas, que la realidad es que en lo que filtrábamos las heces, cogíamos las heces de las ratas normales, ratas que no tienen inflamación, se lo poníamos a las ratas que tenían inflamación, después de filtrarlo con una gasa. O sea, que de hecho lo que metíamos era agua fecal, y esta agua fecal protegía, hacía que hubiera menos inflamación. Sin embargo, en aquellos tiempos, bueno, y también probamos hacer trasplantes entre ratas. Les pongo aquí para ir básicamente, porque lo que vimos, esto sería una rata control, y que teníamos ratas que venían de una granja y tenían un tipo de microbiota, que sería color azul, y ratas que venían de otra granja y tenían este tipo de microbiotas. Y esta es una muestra de heces 3 días después, en un momento en el que aquí no ha habido trasplante, es el control, y este son 3 meses después, en las ratas de la otra granja, que han tenido en el laboratorio 3 meses. Y se ve que hay muchas bacterias en comunes, aunque no haya trasplante, pues estas 69 bacterias, especies se encuentran en todos los momentos. Incluso pues a 3 meses hay estas 36 nuevas que aparecen, que son comunes, que al principio no estaban, y otras 60. Hay 177 bacterias que son específicas del donante y no han aparecido en ellos. Aquí no ha habido trasplante, y aquí sí que ha habido trasplante. Este ha sido la rata donante. Fíjense, hay 128 que no han sido, pero todas las demás sí que se han quedado transmitidas. Y entonces sí que se ve que hay 99 que están en el donante y que han aparecido en las ratas trasplantadas. O sea, el donante obtuvimos heces, hicimos lo mismo, las filtramos con unas gasas y el agua fecal se metió en estas. Aquí se hizo por vía oral, se les dio por vía oral en ratas tratadas con omeprazol, y se vio que sí que había una implantación de bacterias, que incluso pues a 3 meses había 69 bacterias que eran comunes entre el donante y la rata receptora, que sin trasplante hay menos bacterias comunes en este momento, más estas otras 99. Había 170 bacterias comunes entre el donante y la receptora a los 3 meses. Y esto nos pareció que podía ser un mecanismo más eficiente que los probióticos, porque podríamos hacer más cambios a largo plazo. Pero sin embargo, nosotros de hecho no decidimos no hacer trasplantes de heces en esa época. Y es porque empezaban a salir, se estaban haciendo mucho en Australia y en Estados Unidos, pero estaban haciendo a aparecer efectos secundarios negativos. Y veíamos que no era un tratamiento muy convincente, que había muchos reportes de casos, pero pocos estudios bien hechos. De hecho, este es un análisis y que miraron 514 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tratados con FMT sin control, o sea, con trasplante de microbiota fecal pero sin ningún control, y se vio que un 15% empeoraba la enfermedad inflamatoria intestinal, cosa que muchas veces no lo responde, claro, sobre todo cuando no hay un grupo control. Y que era sobre todo cuando se hacía trasplante a los portadores de clostridium difícil. El motivo era que en algunos pacientes con colitis ulcerosa a veces hay clostridium difícil y se ponía el trasplante para intentar que no hubiera clostridium. Entonces, la empeoración, la tasa de pacientes que empeoraba era alta.
En cambio, cuando era sin Clostridium difficile no empeoraban tanto. En fin, el hecho, y también vieron, y esto me parece importante, que era peor cuando se daba por enema que cuando se daba por la boca, cuando se daban en cápsulas o a veces con una por vía duodenal, con una sonda nasoduodenal. Entonces se aplica. Entonces había menos gente que empeoraba. En fin, nosotros no lo hicimos, pero sí que lo hicieron bastantes centros. Esta es una diapositiva un poco complicada, pero es importante. Yo creo que aquí hay conceptos importantes. Esto es trasplante de microbiota fecal en pacientes con la enfermedad grave y severa que no está respondiendo al tratamiento habitual, o sea, son pacientes con una enfermedad grave. Y hay estos 4 estudios que están controlados con placebo. Hay un centro que es en Ámsterdam, este es en Canadá y estos son 2 centros en Australia que son los centros que tenían más experiencia. Bueno, y aquí hay que destacar que en los 3 sitios hubo una respuesta de inducción de remisión del 30%, 24%, 27%, 32%. O sea que más o menos sí que hay una respuesta alrededor del 30%, entre el 24 y el 30%. Los datos de estudios no controlados que presentó Gianfranco Iacone en la semana pasada en Viena, también en estudios no controlados la respuesta es del 24%. No es una respuesta fantástica. Estos 3 estudios son positivos y este es negativo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la respuesta en el grupo control. En el grupo control, aquí la respuesta fue del 20%, aquí en cambio fue del 5%, por esto es significativo. Aquí del 8%, esto es significativo, y esto es del 9%, y aquí es significativo. Es decir, que la diferencia no está tanto en los que han sido trasplantados, sino que el grupo control aquí ha ido mucho peor. Y esto, fíjense, yo me fío más porque este es el centro de Ámsterdam donde está el doctor Max Newdorf, que de estos otros centros. En este centro en Canadá, de hecho, habían primero publicado que el trasplante iba mal y solo con el último donante empezaron a tener muy buenas respuestas y empezaron a hablar del superdonor, pero luego no lo han continuado haciendo. Y estos son los 2 centros de Australia que, bueno, son los que tienen más experiencia, pero fíjense, me extraña una respuesta tan baja en pacientes que están con anti-TNF. Claro, el grupo placebo no es placebo, han llevado cortisona, están con inmunosupresores. Si ven los papers verán que están multimedicados. Es decir, y luego, pues claro, el otro problema es que, fíjense, tanto aquí, y este es un dato a tener en cuenta, en los que han recibido de una persona sana bacterias, desarrollan un Crohn. Estábamos en colitis ulcerosa y aquí aparecen lesiones de Crohn en el intestino delgado. Aquí en 2 pacientes también aparecen 2 lesiones de Crohn y en uno aparece Clostridium difficile. El tema hoy por hoy no es un tratamiento estándar, se sigue investigando, pero en este momento no lo podemos aconsejar. Cochrane parece que sí que lo aconseja, porque fíjense, Cochrane no tiene en cuenta lo que les he comentado yo, pues que lo que de hecho falla es la respuesta en el placebo, y entonces cuando hacen el metaanálisis dicen que sí, que bueno, pues claro, hay 52 respondedores de 140 y 24 de 137 en el grupo control, por lo tanto, estos datos son positivos. Pero si miran ustedes los estudios, verán que lo que ha cambiado es la respuesta en el placebo y por esto estos 3 son positivos, significativos, y este no lo es. Y cuando analizan los efectos secundarios, claro, como los efectos secundarios no son tan notables, sí que tienen menos efectos, está mejor, se favorece el control está mejor, pero no lo ven significativo. Pero claro, tener una colitis ulcerosa que ahora resulta que también es un Crohn porque hay unas lesiones en el intestino delgado, hombre, no es ninguna broma, o que introducir Clostridium difficile en una persona que no lo tenía no es ninguna. Claro, solamente hay 7 eventos de 137 en el control, hay menos eventos, pero esto está mejor, y 10 eventos de 140 en el grupo trasplantado. Pero, en fin, caution, esta es mi impresión. ¿Se siguen haciendo? Sí.
Claro, se ha parado todo mucho por la pandemia, pero se está viendo la manera de mejorar todo esto. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Pues que la microbiota es un ecosistema con sus propias fuerzas internas cuya composición está controlada por las redes metabólicas de colaboración que hay entre las bacterias, pero se va moviendo según lo que comemos. O sea, no tenemos una composición estática. Cuando toman varias muestras de una persona, se ve que no siempre es la misma, pero sí que, aunque no sea estable, aunque no sea estática, sí que es estable, porque se va volviendo siempre a lo mejor con una dieta cambia mucho, pero luego se vuelve, es lo que se llama la resiliencia o la resistencia al cambio. Pero en cambio, cuando hay una inflamación, sí que hay una disbiosis, es que ha pasado algo tan importante, ha cambiado tanto la mucosa, que se genera una microbiota completamente distinta y se está moviendo en un equilibrio eh, distinto. Entre la inflamación, el brote y los periodos de remisión y los medicamentos, esa microbiota está permanentemente alterada y se mueve en este equilibrio. Sería la remisión entera cuando volviera del todo. Aquí se habla de que la disbiosis es una alteración en la composición y en la función de la microbiota que sobrepasa la capacidad de resistencia y de resiliencia del sistema microbiano. Y esto se puede explicar por algunos estos experimentos que han hecho en ratas, que han visto que el epitelio realmente cuando en situaciones normales su nutrición depende de las clostridias y de muchas bacterias de Faecalibacterium prausnitzii que generan butirato, que es el nutriente principal para las células epiteliales, y la célula epitelial puede utilizar el butirato para obtener energía consumiendo todo el oxígeno, de tal manera que el oxígeno que llega de la sangre no pasa a la luz del intestino y son las bacterias anaerobias las que viven bien en simbiosis. Ellas están muy bien aquí porque son anaerobios obligados, no resisten al oxígeno y están ayudando al epitelio porque el epitelio está recibiendo este butirato. Pero si hay una inflamación y una rotura del epitelio, unos antibióticos, algo que hace que no se produzca butirato, las células del epitelio dependen de la glucosa también que viene de la sangre. Y entonces no consumen el oxígeno, pueden obtener de glucosa a lactato sin necesidad de consumir todo el oxígeno. Y esto hace que el ambiente de oxígeno, o sea, el gradiente de oxígeno esté llegando hasta la luz y aquí solamente resistan bien las enterobacterias. Es decir, que cuando hay una situación de inflamación, va a ser difícil en una mucosa inflamada implantar bacterias estrictamente anaerobias. A lo mejor metemos las muestras de un paciente sano, las muestras de heces, pero las bacterias buenas precisamente son las que no van a implantarse. Ese trasplante va a fallar y en cambio a lo mejor vamos a meter más enterobacterias porque esto está inflamado. Estas son hipótesis, pero yo digo para explicar lo que ha pasado. Y la disbiosis en este caso sería que en esta situación se ha roto el equilibrio entre la microbiota y el hospedador, que el hospedador da un ambiente anaerobio para que viven estas bacterias y estas bacterias producen butirato. Bueno, lo que sí que se ha visto es que en pacientes en remisión la microbiota sigue siendo anormal. Este es el estudio que hicimos hace ya bastantes años, pero era la primera vez que se hacía un tipo de secuenciación shotgun, que es cuando analizas todos los genes, no solamente bacterias, sino hongos, virus, y puedes ver la riqueza en la diversidad de genes. Y esto es el número de genes en cada muestra, y veíamos que los controles que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal suelen tener más genes, o sea, más diversidad de microbiota, y los pacientes que están ya en remisión, que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal activa, tienen menos diversidad de genes. Era un grupo relativamente pequeñito. Y bueno, y aquí están juntos colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y aquí en el mismo estudio, publicamos cómo la diferencia entre Crohn y colitis es clara a nivel de taxonomía, porque se parecen más las muestras de los pacientes de colitis ulcerosa en remisión, son distintas que las de Crohn, y estos son los familiares de enfermos de Crohn o de enfermos de colitis ulcerosa. Remisión, y también estos son sanos, pero son hermanos. Y aún así,
familias de primer orden, eran hermanos o padres, y ven ustedes que están en una situación distinta. Esto quiere decir que a lo mejor sí que habría oportunidad en situaciones de remisión de mejorar esta microbiota. Y esto dentro del mismo estudio, otra publicación que se hizo, que aquí teníamos datos de 400 pacientes que participaron en la cohorte de MetaHit, y los crones están aquí. ¿Y aquí qué estamos poniendo? Esto es la riqueza de genes y esta es la riqueza de especies. O sea, al nivel de secuenciación que estábamos viendo, encontrábamos alrededor, pues esto de entre 150 y 250 especies por persona, pero aquí están los sanos y aquí están los enfermos. Las colitis ulcerosas también están por aquí, aunque en lo que destacó es que todos los últimos eran los del Crohn. Y el color negro quiere decir que son especies no bien identificadas. O sea que en estos enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal sí que hay especies bien identificadas, pero hay una pérdida de toda esa cantidad de la microbiota que es taxonomy unknown. Era taxonomy unknown en 2014, ahora se va conociendo más. Muchos de estos, de hecho, eran genes que pertenecían a hongos, a otro tipo. Pero aunque se haya ido de esto, vemos que es que aquí ha desaparecido mucha microbiota y tendríamos oportunidad para recuperarlo. Y entonces le pongo esto porque me parece que es interesante, aunque sea complejo. Les explico sencillamente, estos son el grupo de sanos, son 52 sanos, y aquí están las bacterias que se diferencian entre sanos y los pacientes con Crohn. Estas son las que están más abundantes en los sanos, y estas son las que están más, las especies que están más abundantes en los pacientes con Crohn, y este es el número de pacientes con Crohn que estudiamos. Y entonces lo que se ve es que la diferencia es que hay muchas bacterias que son comunes en los sanos y en cambio han desaparecido en el Crohn, son pacientes en remisión, y hay otras bacterias que son poco comunes en los sanos y en cambio están mucho más presentes en pacientes con Crohn. Y este triángulo quiere decir que vamos de mayor a menor diversidad. O sea que en los pacientes que tienen menos diversidad aún es más falta de bacterias buenas y mayor proporción de bacterias malas. ¿Cuáles son las malas? Pues ya lo pueden imaginarse, la Escherichia coli, salen aquí varias especies de Escherichia coli, algunos Clostridium voltae que son muy inflamatorios, un Coprococcus. ¿Cuáles son las buenas? Pues los productores de butirato, son casi todas bacterias fermentativas. Todos estos son distintas especies de Fecalobacterium prausnitzii, que son productores de butirato, otros firmicutes, los firmicutes lagnospira, son todos estos fermentadores, bacterias fermentadoras estrictamente anaerobias, mientras que en cambio la Escherichia coli no es anaerobia, así que siguiendo aquel ejemplo. Y esto es ahora les voy a enseñar lo mismo. Bueno, lo decía porque fíjense, esto que hemos visto antes, si yo hago un trasplante a este paciente y pongo muchas bacterias de estas, posiblemente puedo alargar su tiempo de remisión. Pero si este paciente está en fase activa y le pongo bacterias de una persona normal, pues a lo mejor las únicas que van a implantar son estas que van a empeorar todavía más la situación y estas no van a implantarse porque el tejido está inflamado. O sea que a lo mejor queriendo, de hecho en el Crohn no hay estudios controlados porque todos los que se empezaron se suspendieron. Solamente se están haciendo estudios, quizá que traigan buenos datos, porque ya ha empezado a hacer Harry Sokol en Francia, en pacientes en plena remisión. En pacientes en plena remisión, en que es más fácil que estas bacterias buenas puedan implantarse también en los enfermos. En colitis ulcerosa la situación no es tan clara, o sea, pero también se ve lo mismo. O sea, estas son las bacterias que son más frecuentes en colitis ulcerosa y se ven menos en los controles, y estas son las bacterias que son más frecuentes en los sanos y se ven menos en los pacientes. Cada línea de arriba abajo es un paciente y el color, cuando el color es rojo o amarillo, quiere decir que hay muchos, cuando el color es azul o blanco, quiere decir que esta bacteria no está. O sea que vemos un poco lo mismo, pero menos. Bueno, nosotros hemos seguido estudiando en pacientes con colitis ulcerosa porque lo que estamos viendo es que esto es el número, la diversidad, la riqueza de especies cuando el paciente está en brote. Cuando está empezando el brote todavía no se ha cambiado el tratamiento,
Cuando está en remisión, pero en remisión corta, 3 meses después del brote, todavía ha recuperado muy poco, ya lleva 3 meses en remisión. Y esto que lleva 5 años o más en remisión, ha recuperado, pero todavía no es normal del todo. A lo mejor sí que el trasplante fecal tiene un espacio entre esta situación. Cuando un paciente ya se ha alejado mucho del brote, si podemos acelerar esta recuperación, podría ser útil. Porque lo que sí que hemos visto es que el color verde son los que llevan muchos años en remisión. En los 3 años de seguimiento, muy pocos tuvieron un brote. O sea, en los 3 años de seguimiento de estos pacientes hubo algún brote, no estaba todo resuelto todavía, pero la mayoría no tuvo un brote. En cambio, en los 3 años de seguimiento de estos pacientes, sí que la mitad tuvieron de nuevo un brote, o sea, todavía tienen una microbiota peor. Aquí se ven los azules, que son los sanos, y los que llevan larga remisión, que muchos de ellos están en común, y luego los rojos y los naranjas son los que están activos o en remisión reciente, que se separan, aunque no claramente del todo. Sí que lo que vemos, lo mismo que la Gnospira, Akkermansia, Coprococcus, este es otro productor de butirato, Oscillospira también. Estas son las bacterias, especies que hemos visto más abundantes en controles sanos y en pacientes de colitis ulcerosa en larga remisión. Y en cambio, Streptococcus, Peptostreptococcus, estas son bacterias de la boca también. ¿Sabes? Estas bacterias pueden bajar y son, aunque ponga anaerobios, bueno, son dos bacterias distintas, son bacterias que resisten también la aerobiosis y son bacterias que están más abundantes en los que están en brote o en los que están en remisión corta. Vimos también que según la cantidad de fécalo, que es un productor de butirato, los pacientes que tienen mucho Faecalibacterium tardan más meses en tener un nuevo brote y también que los pacientes que tienen mucha Akkermansia quiere decir que llevan mucho tiempo en remisión, o sea que la Akkermansia, que son estas bacterias, va apareciendo a medida que pasan años en remisión. Bueno, a lo mejor aquí habría un espacio para mejorar esta situación. Sí, es lo que vimos. Los que tienen Akkermansia positiva, en un seguimiento que hubo de un año, en los que se detectaba Akkermansia, solo 6 tuvieron un brote. De 40 en que no tenían Akkermansia, más de la mitad tuvieron un brote. Como conclusión, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la respuesta inmunoinflamatoria exagerada contra gérmenes comensales de la microbiota intestinal genera las lesiones de la mucosa intestinal. Creo que en esto ya todo el mundo está de acuerdo. Hay unas bacterias que estimulan y hay un sistema inmune que destroza. Hay una distorsión permanente del ecosistema microbiano intestinal, incluso durante periodos de remisión, caracterizado por reducción de especies productoras de ácido graso de cadena corta e incremento de especies aerobias no patógenas, pero con potencial inflamatorio, como el E. coli, que tiene endotoxina y puede estimular la inflamación, aunque no sea una bacteria patógena. Los fármacos antiinflamatorios y inmunosupresores son eficaces para inducir remisión, pero no garantizan una curación definitiva. Si queremos una curación definitiva, podríamos especular que la intervención en el ecosistema microbiano para recuperar su estructura y funcionalidad será necesaria para alcanzar remisiones más largas y más definitivas. Es un poco en lo que estamos trabajando y las estrategias es incrementar la diversidad mediante dieta y probióticos. Hay que tener al paciente en remisión, primero utilizar los fármacos y tener el paciente en remisión, entonces intentar mejorar la microbiota. Entonces sí que pueden ser útiles más los probióticos con propiedades funcionales favorables que los antiinflamatorios. También posiblemente la resolución específica de efectos identificados durante el brote, que es esta pérdida de Akkermansia, esta pérdida de Faecalibacterium prausnitzii. Se ha intentado, estos van a ser futuros probióticos, cuesta mucho, la Akkermansia probablemente se da pronto, pero parece que es mucho más efectivo el Faecalibacterium prausnitzii y está costando mucho. Y luego escrutinio de nuevas especies beneficiosas que pudieran ser convertidas en probióticos en trasplantes de microbiota con resultados favorables cuando se estimulan y se comparan los respondedores contra los no respondedores. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme alargado demasiado.